¿Puede la conciencia de un superhombre, un superhumano, salvar a toda la humanidad o condenarla al fracaso? Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe. Y yo soy Don Yaco, y juntos somos seguidores de películas de estreno. Y estimado y grande y elocuente profesor, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Película bastante vilipendiada, que a lo mejor no es para tanto. Con ustedes, Estado Eléctrico o The Electric State. Película que he escuchado bastante malas críticas. Mucha gente la ha atacado enormemente. Y creo que no es tan mala. En mi Blancanieves ómetro es mucho mejor. No, en el Blancanieves ómetro, y yo creo que cualquier película es mejor. Partamos de esa base. Y aquí, a ver, dele, profe. Sí, película extraña, película que yo creo que está mal vendida esta película. Está mal catalogada, porque te la tiran como de ciencia ficción, comedia dramática, acción y distopía. Y si viene una mezcla de varias de estas cosas, yo creo que es más distópica que otra cosa. Es que para mí las distopías usualmente son más orwellianas, profesor, son más crudas, son más oscuras, tienden a otro tipo de cine. Yo lo veo como una ciencia ficción pero infantil. Yo esperaba ver otra película, profesor, yo esperaba ver algo más de acción. Y dije, ¿cómo va a ser tan mala? Y al fin y al cabo lo que vi fue una película todo espectador, para la familia, apta para la familia. Y que si tú la miras desde esos ojos, la película no es tan mala. Claro, originalmente uno pensaba que esta película podría ser para los mayores de 14 años, incluso para los mayores de 18 por los temas profundos y densos que tocaba. Pero no, es súper family friendly. Hay momentos tristes, hay de todo, pero es para ver con la familia, es para que los niños se entretengan. Y bajo esa óptica cumple. Y cumple también con entretener a los más grandes. Insisto, no vamos a tener una gran historia porque es una historia muy edulcorada, una historia muy suavecita, muy liviana, pero es congruente. Las acciones tienen consecuencias y eso se mantiene dentro de la película. Hay algunos diálogos olvidables, obviamente, pero no es el bodrio que el mundo estaba diciendo. Yo lo encontré bastante decente, la verdad. A ver, para haber costado 320 millones de dólares, no es una obra de arte. Es que yo creo que ahí hay un punto bastante complejo. La producción, o sea, es demasiado dinero, 320 millones de dólares. Podría haber salido algo mucho mejor, sí. De hecho, la premisa es muy, pero muy interesante. Pero siento que se la farrearon en ese sentido. Pero ojo, la película, a pesar de todo eso, no es una mala película. No, no es mala. Cumple. Podría haber sido mucho mejor, obviamente que sí. Cumple absolutamente con su misión de entretener a las personas. Yo creo que lo que le jugó en contra es que mucha gente se hizo falsas expectativas acerca de esta película porque estaba basada en un libro. Sí, y aquí me quiero detener, Don Yaco, porque sería bueno dar como algunos detalles técnicos. Dele, profe. Ya, la dirección es de los hermanos Russo, que desde Endgame han sacado 3 películas y esta es como la mejor que han sacado después. Y ojo que eso no significa que sea buena. No. El guión es de Christopher Marcus y Stephen McFly, pero como usted bien decía, está basada en la novela The Electric State de Simon Stålenhag, un sueco, que escribió Historia del Loop, una de las historias o una de las series más premiadas. Que está disponible en Prime Video y que es una serie de ciencia ficción que a mucha gente le encantó, incluyo en eso a mi hermano. Creo que muchos esperaban ver algo de ese nivel reflexivo, de ese nivel de historia o quizás de profundidad. Pero lamentablemente no fue así. Ya, yo creo que aquí es donde está el gran problema, más que nada con las expectativas que con la película. Yo la verdad no leí el libro, pero la gente que leyó el libro se sintió tan decepcionada con la película porque dijo que no era ni la alpargata del libro. Y ahí es donde yo digo, ya, si yo no leí el libro, la película tiene que cumplir igual. Y yo creo que cumple, logra su objetivo. A lo mejor comparándola con el libro es mala. Y ahí es donde hay un tema también. Miren, esta película fue estrenada el 25 de febrero en cine, yo creo que para los premios, y el 14 de marzo para Netflix. Dura 128 minutos, o sea, 2 horas 8, pero no se hace larga. Y eso fue lo que me pareció interesante. Para la extensión que tiene la película, no se hace para nada larga. Cuenta con la participación de Miley Bobby Brown, o nuestra Eleven de Stranger Things, siempre va a ser nuestra Eleven, y Chris Pratt como los grandes protagonistas, y podríamos decir el antagonista con Giancarlo Esposito
y Stanley Tucci. Ah, pero se saltó a alguien muy importante, profesor. No se lo voy ¿A quién? a perdonar. Kei Hui Kwan, profesor, que hace del doctor. Es que es muy secundario. el Sí, actor. pero ¿por qué es importante, profesor? Porque tuvo 2 papeles que marcaron mi infancia. Los Goonies Igual más. y el otro es Indiana Jones. Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Hizo su magistral papel de tapón en Indiana Jones. Yo creo que ese papel fue magistral. Y que después reaparece con todo el tiempo, no, ¿cómo es? Everything, Sí. Everywhere, Every no sé cuánto. Ya, esa misma película, ya, ahí vuelve a reaparecer. Entonces creo que es un actor que había desaparecido prácticamente del cine en general. Tuvo una pequeña actuación en una serie oriental en algún momento. Principalmente trabajó como coordinador de artes marciales detrás de cámaras. Y me agrada mucho como actor y me trae rememoranzas de niñez. Por eso digo que es muy importante. Y en cuanto a Espósito, tiene un problema. Se encasilló en el papel del malvado. Y malvado con redención ahora, pero malvado al fin y al cabo. Sí, él es el malo, él es el que va en contra de Baby Yoda, él es el Gustavo Fring, él es el malo. El prototipo del malo, ahí está, Giancarlo Espósito. ¿Sabes qué? No debió haber sido el villano para este tipo de películas. Debió haber sido uno más musculoso, quizás calvo. Pero es que mira, para lo que es la historia, da lo mismo quien sea el villano. Puede ser incluso hasta una persona muy flaquita y podría haber sido el villano igual. Porque por eso, vamos con el argumento central antes de hacer spoiler. Dele, profe. Ya, es una película que juega con la nostalgia. Te colocan en el año 1990, pero en un mundo distópico donde Walt Disney en la antigüedad creó robots para poder cimentar su parque, y estos robots con el tiempo se fueron transformando en seres que hacían los trabajos indeseados del hombre. Estos robots logran crear conciencia y logran tratar de exigir sus derechos. Entonces tenemos la famosa guerra robótica, la clásica guerra, que se va a dar acá entre el año 1990 y 1994, entre el 92 y 94 específicamente. La cosa es que los robots ganan hasta que aparece un magnate tipo Bill Gates, lo colocan muy como, o sea, no Bill Gates, perdón, muy como Steve Jobs. Sí, la caricatura de Steve Jobs es brutal. Y él logra salvar a la humanidad con un tipo de drones. Y nuestros protagonistas, tenemos a un niño que es extremadamente inteligente, que lo vemos al comienzo dando una prueba de ingreso a la universidad, siendo muy joven, brillante, o sea, más brillante que Einstein y que muchos otros. Pero después tenemos un salto en el tiempo y vemos que está su hermana, que supuestamente se querían mucho y todo eso. Vamos a ver a su hermana, que está como viviendo en hogares de acogida, mal. Y recién ahí tenemos la conexión, el estado eléctrico que denomina el libro, que es esta conexión que se puede dar entre distintas personas. No queda claro al comienzo, no queda claro al medio y tampoco queda claro al final el concepto de estado eléctrico. Yo creo que el libro lo puede desarrollar mucho más, pero es un concepto complejo para que lo entiendan los niños, por lo tanto lo edulcoran bastante. Básicamente es que se puede trabajar independientemente con los 2 hemisferios del cerebro. Un lado puede estar disfrutando de playas paradisíacas y el otro haciendo las labores domésticas. Entonces nos encapsulan a todos como en estos cascos meta y cada persona mientras está trabajando a la vez está disfrutando. Entonces están todo el día conectados y están todo el día echados en sillones y nadie hace nada. Y el mundo se convierte como en un páramo. Es muy extraño el concepto. O sea, la premisa es genial, creo yo. Yo ya lo había visto antes algo similar, profesor. O sea, sí. En una película de mediados de los años 2010 lo vi, no recuerdo exactamente cuál es, pero que el hombre estaba desconectado de su realidad. Bueno, incluso se ve en Wall-E cuando los gordos ven solamente pantalla o cosas por el estilo. Es muy Wall-E. No es tan original el tema. El otro punto que tampoco considero que sea tan original es el concepto de una revolución de los robots, que ya se ha visto. Sí. En general, considero que a pesar de que la película no es mala, pudo haber sido mejor. Sí, completamente de acuerdo. O sea, insisto, no es una mala película, pero tiene cosas que podrían haber mejorado mucho. Y ahora, don Jaco, vamos a comenzar a hacer spoiler, así es que la gente que no ha visto esta película, ¿usted qué le dice? ¿Es recomendable que la vean? Sí, véanla. No, si están aburridos una tarde de domingo, después de la siesta, o antes de la siesta, o en vez de la siesta, sí, vale la pena. Sí, yo también creo que vale la pena verla, porque aquí tú no estás pagando una entrada a un cine, sino que si tú ya tienes el plan, aprovéchalo. O sea, no es una mala película que tú digas, perdí 2 horas de mi vida, no. Livianita, vayan con baja expectativa.
muy baja expectativa, porque es livianita, algunos diálogos insulsos, algunas partes emotivas. Es película infantil, es por niños de 7 años. Sí. Entonces tampoco pidan algo más rebuscado cuando podría haberlo sido, ojo. Pero si está enfocado en ese tipo de público, bien, cumple. No pida un análisis filosófico ni existencial en esta película. Y como dijo el profesor, No lo va a tener. pudo haberlo tenido por el tema que toca y por el autor que tiene el libro original, pero lamentablemente no llegamos a eso y nos entregaron una película bastante edulcorada. Entonces, le sugiero que le ponga pausa. Si no ha visto esta película, vaya, vea Netflix, regrese, comente, discuta y comparte. Y vamos con spoiler, profesor. Sí, bueno, la historia comienza con como flashback al año 1990, donde se ve al hermano que va a entrar a la universidad. Después nos encontramos con la hermana en 1994 que está viviendo en una casa acogida y que además está como presa porque tiene un brazalete en el pie. El padrastro que tiene dice, a mí me dan dinero por tenerte acá, entonces si tú te inscribes en deporte vas a tener más dinero. Se ve que lleva una mala vida, no lo pasa bien en el colegio, es la única que no quiere conectarse a estos como neuralizadores que se llaman, que son como esta gafa de 3D. Y aquí es donde la película arranca como en el minuto 15 ya, hasta el momento todo impecable, y aparece un robot que figura ser un cartoon de un dibujo. Cosmo. Que era el que le gustaba al hermano, Cosmo. Y se contacta y le hace sentido a la hermana de que es su hermano el que está dentro del robot. Y lo que tienen que hacer es comenzar un viaje, un road trip, para buscar a un doctor de lentes que podía ayudarlo. Obviamente el hermano no puede hablar a través del robot, sino solamente por las palabras que el robot ya tiene programadas. Entonces le cuesta hacerse entender. Y tienen que ir a una zona especial donde la guerra se había llevado a cabo y los robots habían quedado como en un campo de concentración. Más que un campo de concentración, es como en una reducción, como lo hacían con los nativos americanos. Una zona de protección exclusiva para los robots. Claro. Y ahí es donde empieza a conocer a sus compañeros de camino, que es un repartidor, por así decirlo, entre repartidor y traficante de objetos. Un viejo veterano de la guerra que está acompañado de un robot, y que los robots están totalmente prohibidos y perseguidos en este mundo. Y claro, que esta chica decide seguirlo y se mete en su guarida y en ese instante varias escenas que tratan de ser graciosas. Son seguidos por un cazador de robots, que es nada más y nada menos que ¿quién, profesor? Giancarlo Espósito. El que desde la comodidad de su casa se coloca una gafa y con eso él puede controlar un dron humanoide. Un robot humanoide, sí, pero que le obedece 100% a él, que esa fue la solución que encontraron para poder pelear con los robots. Y él va, los trata de reducir, logran escapar, se meten de lleno en la zona prohibida y comienzan su periplo juntos, aunque la verdad es bastante poco creíble en un primer momento que un traficante que vive de la desconfianza le crea a esta niña que tiene, ¿cuánto? ¿17, 18 ya? 17 años más o menos. 17 años, por le hizo robot, así como ya, te voy a creer y te voy a acompañar en tu viaje. Voy a abandonar todo lo que tengo por acompañarte. Ya, ahí se cae un poco el guión, sí, es verdad. Pero comienza su periplo. Sí, van a la zona de exclusión donde están los robots, se topan con algunos robots como rebeldes, que son chatarreros. Pasan un par de aventuras más, conocen al líder de los robots en la zona de exclusión, que es el señor Cacahuate, el señor Peanut. Y ahí él le comenta que conoce más o menos dónde está el doctor y le da sus coordenadas. Claro, te muestran acá que los robots en el fondo no eran tan malos, sino que simplemente ellos están peleando por sus derechos, oprimidos, y ayudan a esta niña a llegar a la dirección del robot. Llegan, obviamente hay una corporación malvada por atrás, que es la corporación Centra, me parece que se llama. La cosa es que logran llegar a donde estaba el doctor, el clásico enfrentamiento, atacan la ciudad, porque supuestamente si los robots se juntaban con los humanos, se violaba el tratado que habían firmado los humanos con los robots. Por lo tanto, esa es una de las excusas que tienen para poder atacar la zona de exclusión. Acá nos vamos a enterar de que el hermano, al ser tan inteligente, que es una cosa que te separaron al principio de la película, es el que controla toda esta famosa red neuronal y que sin él esta red cae. Por lo tanto, ya estaba sufriendo defectos, estaba sufriendo baja en el servicio y tenían que recuperarlo a toda costa porque supuestamente, no lo habíamos dicho, pero él había muerto en un accidente automovilístico junto con su familia y la única sobreviviente había sido la hermana. Pero no había sido desvivido, sino que estaba en coma y se lo llevaron en
empresa para ocuparlo como mente, como colmena, como mente principal de toda la red neuronal del sistema. Y ahí tenemos que los robots vuelven a ayudar a esta muchacha. Atacan la base donde se encontraba el hermano para poder infiltrarse. Y misión finalmente lo que ella busca es desconectarlo. Y tenemos la super batalla final entre todos los robots que van a ayudar a nuestro Chris Pratt que está en su lucha con su compañero de batalla. Y ya llegamos al desenlace de la película donde esta hermana va y desconecta a su hermano de esta máquina. Con lo cual él deja de vivir. Y con lo cual se acaba toda la red de Neurocaster. Y se caen todos los drones y dejan de funcionar. Y los robots triunfan. Pero esta vez en conjunto con los humanos, porque logran formar una alianza, por así decirlo. Bueno, más que alianza, son dos humanos con muchos robots, pero que los robots no quieren hacer daño, es que eso es lo que te dejan como en claro, sino que ellos están peleando por su supervivencia. Y se cae toda la red mundial. Ella lamentablemente tiene que despedirse de su hermano, tiene que seguir adelante, y le indica al final a toda la gente así como: no, las personas están al lado suyo, no en una red, quiéranse, tóquense, ámense entre ustedes, porque somos seres humanos y podemos sentir, entonces aprovechemos eso. Un discurso bastante motivacional, así como para la galería. Y obviamente en todo el mundo que estaba esta red de Centre, se llama la empresa. Y la red se llamaba Neurocaster, profesor. Ya los Neurocaster, robots le llamaban drones. Sí. Entonces, al final, es eso. Te deja como, entre comillas, el mensaje de que tienes que desconectarte de tu dispositivo. Por eso digo que es una película muy infantil. Es como, desconéctate de tu dispositivo, juega más con tu amiguito, hazle caso a tus padres, cómete tus verduras y tus cereales. Profe, se saltó algo muy importante, que al final se ve como toman el cuerpo del robot y lo tiran a un montón de chatarra. Y se ve como se mueve en su sombra al final, dando a entender de que el robot aún mantenía la mente de su hermano. Sí, que él podría vivir para siempre dentro del robot. Cosa que él no quería, pero bueno. No, profe. Es que, imagínate, acá nadie desvivió. Porque de hecho, el malo malote, Giancarlo Espósito, se da cuenta de que nuestro Steve Jobs, a cuenta, era más malo incluso él dice, más malo que los robots, más inhumano que los robots. Porque decía, ya ahí, si muere gente da lo mismo, el bien último es lo que estoy buscando, el bien superior. A ver, profe. Y él deja de pelear, se redime. Dejando un poco fuera la historia. Cosas que no me gustaron, o sea, el spoiler de la película, ya entrando un poco a análisis. Cosas que no me gustaron de la película, encontré demasiado infantil el argumento. Creo que echaron en una juguera todo lo que nosotros hemos visto de ciencia ficción desde los años 90 en adelante, desde Matrix, o sea, en realidad ni Matrix más que Matrix, por la rebelión de los robots, la conexión hacia las máquinas. No se olvide Terminator y un montón de historias de ciencia ficción, y lo metieron a una juguera y tuvieron un resultado que es lo que tuvimos actualmente de película. Encuentro absolutamente ridículo. Si los humanos ganaron la guerra, ¿por qué no destruyeron a todos los robots y los llevaron a una zona de aislación y una zona prohibida? Porque había gente que defendía los derechos de los robots, por don Jaco. Qué basura más grande, profesor. Ahora se llaman woke. Esas personas son las que les gusta la película Blancanieves o Madame Web, profesor. Exacto. Y son los que abogan por los derechos de los robots. Entonces tiene bastante incongruencia, lo mismo que usted citaba anteriormente, el hecho de que confiara una persona que es un lobo solitario, que confiara directamente en una niña y le decidiera ayudarla porque el poder del guión. Y hay múltiples situaciones que yo encuentro totalmente poco creíbles. Ya al margen, más allá de eso, no sé si es idea mía, profe, pero tengo la sensación que para hacer esta película usaron IA, porque habían algunos textos que estaban demasiado distorsionados, profe. Habían algunas imágenes, cartel y cosas por el estilo que tenían el texto como deforme. ¿Cómo se le ocurre decir eso, don Jaco? Se gastaron $320 millones en hacer esta película. Y no creo que nadie haya hecho mal uso de ese dinero, o ¿cómo se le llama también? Blanqueamiento de ese dinero. No sé si me explico. Sabe, profe, yo creo que aquí, más que un blanqueamiento y un lavado, yo creo que alguien se metió el dinero al bolsillo, profe. ¿Alguien se cagaron? Sí. Porque yo no veo dónde están los $320 millones invertidos, profe. O sea, esta película con 150 te queda casi igual. Y con menos. Considera tú, por ejemplo, que la película Mario Bros. Costó tan solo $75 millones.
Entonces, no, aquí corrió dinero. Aquí inflaron las cifras, profe. Pifas argumentales que son muy cómicas, como por ejemplo cuando llegan a las oficinas de Central al final. La oficina, usted se da cuenta, tiene como 4 cables, como si fuera literalmente una corriente eléctrica, una torre. ¿No era más fácil botar uno de esos cables y listo, se acaba todo? Sí. Y se acaba todo, o sea, ya. Porque no transmitía de forma inalámbrica. Y hay otra escena que yo consideré que era bastante tonta en un concepto y que tiene un error argumental. ¿Se acuerda que había un robot dentro de otro robot dentro de otro robot? Sí. Que hace un gesto bastante particular de subir el dedo del corazón y mostrarlo. Claro. Cuando empieza la super batalla final. Se fijó que primero el robot más externo levanta los dedos antes que el último robot. Y debió haber sido al revés porque el robot que controlaba debería haber sido al revés, estaba sí. adentro. Es tonto el error, pero es error. Sí, pero insisto, como esto es para niños, no pasa piola. De hecho, yo creo que le faltó meter en la jugada a Toy Story, porque los robots son como juguetitos. ¿Sabe, profe? Animados. Yo creo que debieron haber cambiado un poco, si ya quisieron irse por este lado, debieron haber abusado un poco más del humor, debieron haberle dado más hincapié a eso y quizá haber hecho más... Haber hecho más Shrek. Sí, yo creo que le hubiera ido mejor a la película. Sí, yo creo que sí. Porque no buscaron crear una obra de arte de ciencia ficción, que era lo que mucha gente esperaba realmente. Ahora, yo creo que lo que Netflix quiere, o quería en este caso, con el estreno de esta película, es que más gente se suscriba, que la gente hable bien de la película. Son 2 de los actores muy queridos en esta época, Chris Pratt y nuestra Eleven, que en Stranger Things la rompió, y de hecho mucha gente se suscribió porque hablaban de Stranger Things. Sí, pero Eleven ya está perdiendo un poco, ya con Damsel ya estuvo un poco alicaída, entonces creo que... Es que Damsel, la historia fue muy mala. Ojo, yo creo que aquí actúa bien, no le sale mal el papel, yo creo que ha avanzado mucho como actriz. Sí, pero ¿sabe cuál es el problema? A juicio muy personal, profesor. Es que han abusado demasiado de esta actriz y están maximizando las ganancias sobre un personaje que ya... que no quiero que suene feo. Caducó. Gracias. Don Jaco, para usted, lo bueno de esta película. Complejo. Lo bueno, me quedo con los robots, profe. Encuentro bastante bueno el trabajo que tienen en general en cuanto a la animación de los robots. Creo que ese es un punto a favor dentro de esta película. Se ven bien, sí. Lo malo, que desperdiciaron una historia bastante fuerte y que pudo haber sido una obra maestra de ciencia ficción. Lamentable. Sí. ¿Y lo feo? Que se jodieron a Netflix, profe. Esto no costó $320 millones. ¡Che! Sacristán que vende veles y no por ser cerería, profe. Pecas mea de la sacristía. Aquí alguien arrasó, profe. Y no fui yo. Alguien metió mano. Sí. Hizo nota, Don Jaco. Un 6.5, la película no es tan mal. He visto bodrios peores en el cine. He visto personas que han defendido películas mucho más asquerosas que esta. Y, ¿sabe? En último caso, yo puedo decir en defensa de esta película, no es woke. Que creo que es algo muy importante en estos tiempos. Sí. Y para usted, profe, ¿qué fue lo bueno? A mí me gustó que durante la trama muchas acciones que tenían los protagonistas tenían consecuencias. Ya. Y esa coherencia dentro del guión encontré que era necesaria. Como por ejemplo cuando se van por salvar o apoyar a los 2 protagonistas, atacan el mall, que era como la zona de refugio que tenía la zona feliz, y lo destruyen. Toda acción tuvo una consecuencia. ¿Sí? O sea, ellos sabían que no debían hacerlo, lo hicieron igual y tuvieron que pagar una consecuencia. El malote, al final, por hacer este experimento con este niño, también tiene su consecuencia y paga. De acuerdo. Y considero que eso es bueno y es sano, sobre todo en películas infantiles, y que el malo tenga una redención. Él actuaba por principios morales, él actuaba contra las máquinas, pero al darse cuenta de que estas máquinas o estos robots no eran tan malos como lo pintaban, los deja. Pero ni siquiera es que se pasa al bando, sino que simplemente él se desconecta. Dice, yo no me meto más acá, hagan ustedes lo que tengan que hacer. Profe, está volviendo a lo clásico del cine que tiene su misión de enseñar. Claro, es que, insisto, si es para niños, lo cumple, y eso es bueno. Lo malo, profesor. Siento que, concuerdo con usted acá, desaprovecharon una gran historia para haberla hecho más adulta. Ahora, si esto siempre fue pensado para niños, está bien. Pero siento que la historia daba para más, daba para algo más concreto. ¿Y lo feo? No me gustó en el inicio cómo se presenta el hermano robot. Lo encontré como... Era más terrorífico que otra cosa. Sí. Con el robot Cosmo.
y como que no se daba a entender y era como, wow, qué complejo esa situación, cómo llevarla a cabo. Sí, y siento que ahí estuvo como un poco desordenada la película. Eso lo considero como lo más feo. ¿Y su nota, profesor? Yo le voy a poner un 7, pero un 7 de 10, obviamente. Ah, sí, obviamente. No, como diría Don Christoph, no la amé, pero tampoco la odié. Es más, me hizo pasar un momento pendiente, interesante, en algunos momentos entretenido. Profe, una pregunta final antes de cerrar. ¿Pasa nuestro filtro woke esta película o no lo pasa? Sí, mira, no hay inclusión forzada, no hay empoderamiento ¿Innecesario? innecesario, no hay Deus Ex Machina tan grande, porque yo creo que lo único Deus Ex Machina que hay es que el protagonista le cree a la niña porque le cree nomás. Sí. Pero considero que sí, que dentro de esos lugares, para ser Netflix también, está bien, está bien. De acuerdo. Sí. ¿Y para usted, don Yago, pasa o no pasa? Sí, lo pasa. Lo pasa por el asunto de que no hay day. No se nota. No hay. Para nada. Entonces me llama mucho la atención lo simple y sencillo del argumento. Creo que Mira, estuvo mal elegido el guionista, profesor. A pesar de que tiene amplia. sí. Un detalle nomás. Cuando vuelven al centro comercial, Mr. Peanuts va y ve que el personaje que recibió a la gente, que era el cara de tele, que tenía una cortinita, lo ve que está muerto y toma la cortina y la cierra. Ese momento creo que es sutil, un detallito. Como el detalle de cerrarle los párpados a una persona. Exacto, exacto. Encontré que fue como tan sutil dentro de los robots que dije, oh, qué bien hecho, qué bien realizado eso. Me gustó. Me parece, profesor. Dentro de toda la carga emotiva que tenía, porque esa escena es muy emotiva, tiene una carga muy potente. Me parece, profesor. Sí. Bueno, déjanos tú también ahí en la cajita de comentarios qué te pareció esta película. Si ya la viste, la recomiendas, no la recomiendas, qué nota le pones. Te escuchamos acá. Y como siempre, estimados auditores, muy agradecidos por vuestra compañía. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos presentes en Facebook, TikTok, Instagram, Kik y especialmente aquí en YouTube. Larga vida y prosperidad y sean excelentes los unos con los otros. Adiós.